amanecen? Gracias al Señor que estamos bien, estamos aquí reunidos nuevamente para darle gracias a Dios. Recordemos, hermanos, que estamos en un tiempo de restricciones, recordemos siempre llevar el tapabocas puesto, siempre tener el distanciamiento, siempre tener de acuerdo a las autoridades todo lo que nos mandan y lo que nos recomiendan, y todo sea para la gloria de Dios. Entonces quiero darle gracias a Dios porque nos ha permitido venir hasta aquí hoy, porque nos ha permitido estar aquí reunidos, pocos, pero estamos aquí reunidos. Ahora, si Dios lo permite, pues vienen nosotros, hermanos. Quiero compartirles este versículo del Salmo 26, el versículo 2, que dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta todos los días, en cada momento, de que el Señor nos escudriñe, de que el Señor vea y que nosotros realmente podamos decir: somos dignos de tener a Dios, somos dignos de seguir a Dios y somos dignos de estar en este momento en la presencia del Señor. Entonces, como dice el hermano Alberto, aquí estamos todos reunidos, nadie tiene obligación de nada, ¿cierto? Venimos voluntariamente, sin ninguna obligación. Entonces vamos a hacerlo todo para la gloria de Dios y vamos a darle gracias al Señor por esto. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente venir hasta aquí, Señor. Hoy un domingo más, Señor, que tú nos permites levantarnos, vivirlo, Señor, para ti, para tu gloria, Señor. Estando aquí reunidos todos nuestros hermanos, Señor, unánime, Señor, un mismo espíritu, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Tú que estás en el cielo, Señor, y ves todo lo que hacemos, Señor, escudriña nuestros corazones, Señor, porque queremos siempre estar en paz contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona todo lo que hemos pensado mal, Señor, lo que hemos dicho mal, lo que hemos visto mal, Señor, cosas que no te agradan, Señor. Pero hoy venimos ante ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, y que nos ayudes, Señor, a llevar una vida digna de ti, Señor, a llevar una vida, Señor, en fortaleza, Señor, para no caer en tentación, Señor, para seguir adelante, Señor, en tu camino, para hacer testimonio a los demás, Señor, para que nuestra familia, Señor, nuestros hijos, todos los que vean nuestra manera de ser, Señor, vean esa Biblia andante que podamos ser, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, de adoración, este tiempo de enseñanza. Que seas tú, Señor, obrando en cada corazón, Señor. Nosotros, cada uno de los que vienen, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que sea refrigerio para nuestras almas, Señor, tu palabra y la alabanza, Señor, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Dispongámonos entonces, hermanos, y vamos a darle entrada a este himno. Bueno, hermanos, entonces, como dijo el hermano, vamos a adorar, vamos a postrar nuestro corazón delante del Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón gozoso, adorando y glorificando el nombre del Señor. Démosle una sonrisa a nuestro hermano, no con la boca, sino con la mirada. Mirémoslo y sonriámosle con la mirada y todos juntos vamos a orar y glorificar el nombre del Señor. Amén.
darle gracias a Dios, ¿cierto? Él nos provee, nos cuida, nos ha dado el empleo, o los que tenemos un negocio, Él nos ha provisto por medio de todo esto. Si hay uno o dos hermanos que quieran en esta mañana contar alguna acción de gracias que tengan, bien puedan. Ana Libre. Yo le doy gracias a Dios por todos los inconvenientes que han pasado en estos meses, pero son bendiciones que han venido a cada uno de nosotros y a todos los hermanos que vemos. Es una bendición de Dios estar acá. Gracias a Dios por eso. Amén, porque los que aman a Dios para las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Sí. Ana María Eugenia. Le doy gracias al Señor en esta mañana porque estuvimos orando por una clienta, doña Rosario, muy enferma y mucho. Y ya gracias al Señor que tuvo misericordia de ella y se acordó y ya esta semanita ya partió para ella, para donde el Señor. Que bueno, a veces no es, a veces quisiéramos que todos nos aliviáramos, que nos levantáramos y se levantaran de las dolencias, de las enfermedades, pero no siempre esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, sea cual sea, siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a entonar el himno 63, Oh amor de Dios. Por favor, pongámonos de pie, dispongamos nuestro corazón y que lo hagamos para el Señor. Vamos a darle paso a la lectura inicial. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo,
capítulo 12, versículo 29 a 36. Bueno, hermanos, dice así: muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudasen sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Amén. Como nos dice el Señor del pago que se tuvo el unigénito Hijo de Dios por todos nuestros pecados, hacia aquellas personas en ese tiempo hicieron en obediencia lo que Dios les pidió para que esos primogénitos continuaran aún con sus familias. Ese tiempo de la Pascua, y ahorita lo veremos ya con el pastor en la celebración de la Santa Cena. Vamos a ver, hermanos, el himno 530, que nos dice que gracias sean dadas a Dios por la victoria que nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese canto que dice de que la fe, la victoria es. Soldados del Señor Jesús, valientes hoy luchar, constantes mientras haya luz, las armas empuñar, al enemigo combatir con fuerza, no temas, pues la victoria entra en mí, por fe la obtendréis. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, nuestra victoria es, y al mundo vencerá. Por la bandera de su amor y espada de verdad, seguimos fiel al Salvador, y el triunfo nos dará. Marchamos tras los santos que, luchando contra el mal, no derrotaron por la fe, y en gloria hoy están. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, nuestra victoria es, y al mundo vencerá. El que venciere, el Señor de blanco vestirá, su nombre ante el Padre Dios Jesús confesará. Las alabanzas ven al Rey, su pueblo cantará. Los siglos pues por la fe, victoria siempre da. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, nuestra victoria es, y al mundo vencerá. Y esa fe que nos da la victoria es esa victoria que es el que nos dice también la victoria que tenemos en Cristo. Este libro también, hermanos, es bien hermoso porque nos habla desde el principio hasta el fin de lo que es, ha sido y será también para nosotros. Si quiere, póngase de pie,
quiere que haga así, ya pueda, de bonitos. Le doy paso al pastor para la Santa Cena. Bueno, buenos días nuevamente para todos. Dios les bendiga. Yo quiero que se ubique conmigo, por favor, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde estábamos leyendo en esta mañana, que usted considere, que lea. Y me llamaba la atención al mirar esta parte de la salida del pueblo de Israel, y usted puede identificar fácilmente al personaje que está allí. Dios lo eligió en su soberana sabiduría, lo eligió para endurecer su corazón, y es el faraón. Pero hay algo interesante, que las consecuencias de ese endurecimiento, aunque Dios lo eligió y lo permitió, también recaerían responsabilidades sobre él, y más allá de responsabilidades, graves consecuencias. Pues podemos ver la dureza del corazón en qué terminó para él, ¿no? Dios había utilizado a Moisés y a Aarón constantemente para que dejara salir al pueblo de Israel, hasta que tuvo que tocar a su hijo primogénito, ¿no? Ya usted de pronto entiende y tiene el contexto de la historia del Éxodo, pero me llama la atención que es curioso que él endureció el corazón y perdió a su primogénito, pero en una cuestión teológica, llamémoslo así, esto termina ya con consecuencias, a diferencia de lo que hoy como ordenanza celebramos nosotros, y es la gracia del Señor al entregar voluntariamente, al entregar en amor a su hijo primogénito, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Es interesante que mientras Dios endurece el corazón y permite que muchos endurezcan el corazón, a nosotros hoy nos concede, nos llama. Si de pronto hay, a veces damos por sentado cosas, y si de pronto el Señor está llamando al arrepentimiento, a través de la cena conmemoramos, recordamos. Entonces, mientras usted medita en la gracia, mire por favor el versículo 36, capítulo 12, en el versículo 36. Después de todo lo que permitió el Señor, dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Cristo se despojó de su gloria para darnos vida y darnos vida eterna, y hoy estamos conmemorando eso como una ordenanza de parte del Señor Jesucristo. Como cristianos, como seguidores de Cristo, entendemos que sus palabras son de vida eterna. Entonces, mientras vamos cantando y recordando que solo bastó el Hijo de Dios en amor por nosotros, recuerde que eso lo hizo para que transformara su vida, para que su corazón no se endurezca ante sus palabras, ante sus llamados, ante sus decretos, su voluntad en general. Entonces vamos a ir cantando. Mientras vamos cantando, entonces vamos pasando aquí por mi izquierda, tratamos de uno en uno, y que no haya tratar de que no haya contactos. Y de pronto hace 8 días veíamos en algunas cuestiones que sabemos, si de pronto los que vienen en pareja puede venir uno por los dos, más práctico para que no haya tanto. Entonces de esa manera cantamos. Recuerde que en medio de esta situación lo más importante es que el Señor nos ha sostenido, nos está guiando, nos está tratando de llevar a ver su gracia en todo esto, a entender su voluntad en todo esto. Entonces, que usted se adapte, depende de su corazón, depende de que usted esté muy atento a lo que el Señor está hablándole a su vida, más allá, y a la vida de la iglesia, porque usted hoy está aquí como iglesia también. Entonces vamos a ir cantando, nos vamos de aquí, luego al centro y terminamos aquí por mi derecha. ¿Listo? Tal
los pies de los discípulos. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 7 les dijo: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies? Jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que también como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gracias. Yo quiero recordarle que también aquí estaba Judas, y estaba dentro de los 12, y recibió también el pan, y recibió también la copa, y le fueron lavados sus pies. Pero el Señor estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a... También Judas endureció su corazón, y también Judas, en cierta manera, estaba allí entre los 12 para mostrar que el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Entonces, el llamado a partir de la cena no es un requisito, es una ordenanza del Señor para sus discípulos y una oportunidad para recordar lo que Él hizo. Y que no todo el que le dice Señor y Maestro es discípulo, y que entre esos que están, pues el llamado es a que entreguen su corazón, a que dejen el camino por donde viene la dureza de su corazón y realmente sigan el ejemplo y que sean bienaventurados. Usted hoy está recordando esto como un llamado de parte del Señor Jesucristo a través de la iglesia, a través de la predicación de la palabra de Dios. Yo le quiero invitar a que se ponga en pie y en reconocimiento de que el Señor es, que Jesucristo es su Señor y Salvador, participe del pan en esta mañana. Así como la sangre de Cristo no tuvo nada místico, ni tiene nada de místico esta copa, pero sí le hace recordar que por la fe en esa sangre de Jesucristo usted ya está limpio delante de Dios, pero es necesario estar lavándonos los pies, nuestro andar permanentemente, a diario. Así como Pedro pensó que ya no era necesario, Cristo le dijo: es necesario lavar los pies. Esto le recuerda a usted su fe, la fe en el Señor Jesucristo, que no solo sea de hablar, sino también de vivir. Participe de la copa en esta mañana. Recuerde que de esa manera, cada vez que la tomamos, recordamos su pronto regreso, pero también nuestro pronto encuentro con el Padre. Hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que no es nuestra justicia propia, pero que tu justicia imputada en nosotros, Señor, es decir, transformó un corazón de piedra, Señor, más allá en uno de carne, nos dio uno en el Espíritu, Señor. Sabemos que la dureza del corazón no es de aquellos
que realmente han sido lavados por ti. Y aunque no somos perfectos, porque reconocemos, Señor, que a diario nos vemos ensuciados en nuestro caminar, hoy reconocemos que tu sacrificio fue digno y debe ser digno, Señor, para enorgullecernos delante del Padre para tu gloria, y que de esa manera muchos conozcan que tú nos amaste y que también, Señor, podemos amarnos los unos a los otros como tú, Señor, lo hiciste al lavar los pies, al lavar, Señor, nuestro corazón. A ti sea la gloria, la honra y el reconocimiento en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Seguimos adorando al Señor. Romanos 8, del 31 al 36. Y leo a favor de ustedes, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Amén. Hermanos, dispongámonos a recibir entonces la enseñanza por medio del pastor. Bueno, aprovechemos para saludarnos nuevamente y disfrutemos de este tiempo. Recuerde que aquí estamos para gozarnos en el Señor, para gozarnos en el Espíritu. Precisamente el Señor nos regala estos espacios para que nuestra alma sea saciada en lo que Él ya había destinado para nosotros. Y recuerden que la idea de este espacio es para que usted y yo podamos adorar al Señor, ser alentados, ser edificados, y espero que el texto que seguimos con la serie, precisamente, que el texto que tenemos allí
usted lo medite personalmente, trate de mirar qué es el principio que Dios le está dando en este espacio. Entonces, vamos a entrar en materia de una vez. Ya hace 8 días hablábamos, no sé si ustedes se acuerdan del título, o por lo menos de una de las expresiones de donde se sacó el título en el versículo 28. Y es interesante que usted mire que son muy ceñidas al texto bíblico, pero más allá de eso, que usted las considere en lo que Dios quiere hablar a su vida. Hace 8 días hablábamos de que todas las cosas ayudan para bien, pero recuerde que no era solo esa expresión para no quedarnos como con solo la promesa hablamos, sino el título fue amar a Dios muy bien, ayuda a bien. Hoy usted va a ver en la siguiente diapositiva precisamente el título en los versículos 31 al 36, y voy a estar nombrando algunas cosas del pasaje anterior, precisamente porque eso es lo que Dios nos está mostrando. Amar a Dios ayuda a bien, pero hoy lo que Dios nos quiere decir es que Él es por nosotros. Mire la expresión del versículo 31. Pablo hace y me gustaría que usted en su Biblia observara muy bien esa cantidad de interrogantes que aparecen. Cuando aparecen interrogantes en la Biblia, pues muchas veces quieren mostrar nuestras dudas, pero también quieren mostrar las respuestas de Dios a nuestras dudas. Y Pablo le pregunta a ellos, en medio de esta sección de la carta, les está diciendo: ¿qué diremos a esto? O sea, respecto a esto que estamos viviendo. Y yo creo que hoy hablemos un poquitico de las circunstancias por las cuales estaba pasando la iglesia en Roma, pero también en las cuales hoy estamos pasando. No sabemos, y aquí es interesante que cada una de estas cabecitas que estamos en este lugar son cada una es un mundo y cada una está viviendo circunstancias muy distintas, pero para todas y cada una de nosotras la respuesta de Dios es la misma: Dios es por nosotros. Ese es el título de esta mañana. Y recuerde que en estos versículos 31 al 36, Pablo responde a las dudas que el sufrimiento pone a la obra de salvación de Dios. Recuerde que desde hace 8 días estamos hablando en esta porción del amor de Dios en la salvación. Se nos habló en el versículo 30, estoy haciendo como a modo de repaso. En el versículo 30 se nos habló de que Dios nos justificó, Dios nos predestinó. Bueno, el versículo 30 dice: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y la pregunta de esta mañana es: ¿cómo sabemos que amamos a Dios para que todas las cosas nos ayuden a bien? Pues bien, cuando amamos a Dios, nosotros tenemos la certeza de su amor como muestra tangible que todo es producto de sus propósitos y no del azar del destino, como para no santificarnos progresivamente hasta el encuentro glorioso en la eternidad con Él. Hoy quiero que hablemos, allí en la tercera diapositiva va a aparecer, yo quiero que hablemos hoy de dolor y sufrimiento. La realidad del dolor y el sufrimiento en el diario vivir. Este es uno de los argumentos más fuertes en contra de la existencia de Dios. Cuando se habla de teodicea, precisamente se habla de este concepto, de cómo entender a un Dios amoroso, lleno de gracia, de misericordia, cuando a diario hay injusticia, dolor y sufrimiento. Las causas y manifestaciones del dolor y sufrimiento en la vida son una realidad. En muchos aspectos usted hoy pudiera haber sentido dolor o de alguna manera expresar sufrimiento, aunque no son una constante. No es que toda nuestra vida y que a diario nosotros estemos padeciendo dolores, sufrimientos. Imprevistamente tenemos que lidiar con esas dos realidades, ¿cierto? Posiblemente no nos pasa a nosotros, pero sí tenemos que verlo, ¿no? El dolor y el sufrimiento en las noticias, el dolor y el sufrimiento en la familia, el dolor y el sufrimiento en el país, en el mundo. Pero el concepto que nosotros tengamos del sufrimiento y todas las connotaciones en nuestra vida de fe y en nuestra vida diaria es lo que hace que realmente nosotros asimilemos de una buena manera la percepción del dolor y el sufrimiento en la vida. ¿Qué concepto usted tiene del sufrimiento? No sé si usted posiblemente en su mente se le pasa algo y algunos dicen que el sufrimiento es algo
Algunos dicen que es algo innecesario, otros dicen necesario. Parte de esto, ¿cómo lo asimilamos? Cuando hay dolor o sufrimiento en nuestra vida, ¿cómo lo asimilamos? El punto del dolor y el sufrimiento no está mal, en el sentido de la realidad que es porque hablar de dolor y sufrimiento en una sociedad plagada, y llamémoslo así, de ese mismo sufrimiento e intensificado, no sé si usted se da cuenta que el dolor y el sufrimiento se intensifica, se pone más crudo, no por el dolor y el sufrimiento, sino por la indiferencia de nosotros, de todos los seres humanos ante ese dolor y sufrimiento. Es decir, ya es pesado el dolor y el sufrimiento y tras del hecho le sumamos la indiferencia. Pero hay algo muchísimo peor y es intentar doparlo o anestesiarlo. Y usted se está dando cuenta que esta es una de las generaciones que en cierta manera persigue más. ¿Qué sería lo contrario de dolor y sufrimiento? Felicidad, placer y bienestar. O sea, y yo hoy quiero que usted entienda que el cristianismo que la iglesia y la Biblia profesa no es un cristianismo de suframos porque es que Cristo sufrió y toca sufrir, y tampoco es irnos al extremo de que entonces soy hijo de Dios y no hay sufrimiento, que son los extremos viciosos de muchos de nosotros. A mí a ignorarlo, a doparlo, sencillamente me dice, aquí estaba. Aquí hay algo interesante y yo quiero que este problema de anestesiar el dolor y el sufrimiento nos es agudo, y es agudo para todos nosotros por una simple causa, porque nos hace dudar de la presencia de Dios. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia, Dios es por nosotros, aún en medio o aún antes o aún después del dolor y el sufrimiento. Para esto es bueno ilustrarlo, y la aproximación de la ilustración que voy a hacer es la diferencia entre un analgésico y un anestésico, ¿cierto? ¿Qué intenta hacer el analgésico? Calmar, muy bien, pasar el dolor, pero el anestésico sencillamente nos lleva, en cierta manera, a ignorar. Buscar solo el placer, aquí yo quiero precisar teológicamente algo, y buscar solo el placer y el bienestar en esta vida es como un anestésico que cuando se acaba, el dolor se agudiza. Mientras que la presencia de Dios es como un analgésico que nos ayuda a asimilar el dolor y sufrimiento como una realidad pasajera del presente. Es decir, Dios no nos quita el sufrimiento, Dios no lo evita, no se lo evitó a su Hijo, y muy antropomórficamente, es decir, muy intentando ver a Dios humanamente. Yo creo que cuando Él vio a su Hijo morir, Él mismo no se evitó el dolor. Esto teológicamente no está comprobado, pero en lo que uno pudiera ver, pues Él mismo no se evitó el sufrimiento. Ahora, ¿por qué no lo va a evitar a nosotros? ¿Cuántos de nosotros le hemos querido evitar el sufrimiento a nuestros hijos? O aún nosotros mismos quisiéramos evitar el sufrimiento, el dolor de muchos aspectos. La tesis temática, el argumento de este pasaje es Dios por nosotros no significa que no haya sufrimiento. Es decir, hoy usted se va a llevar que Dios hoy le está diciendo, yo estoy por ti, y por eso el versículo 31 es interesante. Si Dios es por nosotros, me gustan las palabras que utiliza allí, las preposiciones, el por y el contra. Es interesante que aunque muchas cosas estén en contra, Dios es por ti, Dios es por nosotros, Dios es por mí. Es interesante. Y aquí hay algo que yo quiero que usted vea, y es que la presencia de Dios en nuestra vida no anula la realidad del dolor y el sufrimiento, pero sí nos hace conscientes, ojo a esto, no de evitarnos el sufrimiento, sino nos hace conscientes de su amor incondicional en el entregar a su Hijo en la cruz y el sacrificio del amor de Cristo al morir por nosotros en un madero. Yo ahorita cantábamos y me llamaba la atención que las verdades que aparecen en esos himnos, en esos coros, realmente bastarían si nosotros tuviéramos la convicción y la certeza de eso. Es decir, el dolor y el sufrimiento, y no quiere decir como por ahí en algún momento se dijo que es el opio del pueblo de la religión, pero cuando nosotros entendemos la realidad del dolor y el sufrimiento frente a, no sé qué usted pudiera pensar con esta expresión,
¿qué es más real, el dolor y el sufrimiento o el amor de Dios? Pues es más real el amor de Dios que el dolor y el sufrimiento, porque no es constante el dolor y el sufrimiento, pero el amor de Dios es permanente. Y usted le pudiera poner todos los apelativos al amor de Dios hacia usted en muchas expresiones. El caso es que somos tan mimados que en el momento de sentir, y yo quiero hoy hablar de circunstancias y de sentimientos y de emociones, cuando el dolor y el sufrimiento nos recuerda que estamos en este mundo, nos recuerda el gemir de la creación, nos recuerda el gemir de muchas cosas, pues sencillamente ese dolor y sufrimiento quiere y busca una sola cosa: hacernos dudar de la presencia del amor de Dios en nosotros. No asimilar el dolor y el sufrimiento es aún más doloroso. Es decir, como cuando queremos evitar ciertas realidades, no asimilarlo de manera adecuada nos hace dudar de la presencia de Dios por causa de un pensamiento. Y yo he venido tratando digámoslo así, de ayudar o de contribuir al pensamiento de nosotros como iglesia, de que nos quitemos ese pensamiento triunfalista, fanático, religioso, de que Dios, o en ese sentido de pretender acomodar el amor de Dios a nuestra manera, a nuestro placer, y no entender que en su soberana sabiduría Dios se puede encaminar el dolor, el sufrimiento, el placer, el bienestar, para que no nos inclinemos solo hacia un aspecto. ¿Listo? Aquí aparece otra frase. Dios por nosotros no significa que nuestras dudas anulen su presencia de manera formativa, aun en las circunstancias de más intenso dolor y sufrimiento. Yo no sé los dolores y sufrimientos que usted ha tenido que padecer, pero que usted y yo pongamos, y la humanidad entera, pongan en duda la existencia de Dios, y aun cuando nosotros nos quejamos, cuando desagradecemos muchas cosas delante de Dios, eso no va a anular. Es decir, aquí hay algo interesante, que nuestras dudas muestran qué tan circunstanciables, tan emocionales y tan sentimentales somos nosotros. Y yo hoy quiero hablar de un amor de voluntad. Del amor de Dios es de voluntad, es decir, Él no se afecta a las circunstancias. Es decir, supuestamente nosotros creamos o no creamos, o más allá de creer o no creer, o tengamos una firme convicción en Él o no, Él nos sigue amando igual, pero más en el sentido, sin embargo, lo que Dios quiere hacer a través del sufrimiento es muchas cosas. Voy a poner en contexto, y recuerde que estamos en el contexto de la iglesia en Roma. Y no es Roma, Italia en el concepto de lo que hoy, aunque algo se pudiera ver, pero es la Roma de los dioses romanos, es la Roma de la idolatría. Y recuerde que cada uno de esos dioses no representaba otra cosa que el placer y el bienestar que buscaban ellos solo desde el cuerpo, solo desde la emoción, el sentimiento, pero no desde un bienestar verdadero. Pablo viene hablando de la certeza del amor de Dios, en la cual ellos tenían en duda, a pesar de que lo que les dio a entender en los versículos 28 al 30, en esa porción les dio a entender, aunque ustedes no lo amen, y esto para nosotros también, aunque no lo amemos de la manera que lo deberíamos amar, aún de la manera en la que lo queremos amar, precisamente su amor no va a ser condicionado a nuestro amor, su amor va a ser incondicional. Y usted posiblemente ha escuchado a gente que dice, ese es el discursito del cristianismo. Pero hay algo interesante, ese discurso se ha hecho carne y ese discurso se hace tangible día a día en nuestra vida. Aquí hay algo interesante que Él es el único que puede hacer, que todas las circunstancias dolorosas y de sufrimiento intenso, hay algo interesante aquí en este punto, que de lo que hay debajo de ellos, el conflicto, es que ellos creen que su fe puede anular la presencia de Dios. Y hay algo que usted me gustaría que notara en los versículos, por favor miren los versículos 31 y el versículo, esto lo subrayé en la otra Biblia, pero lo voy a mirar acá. Busquen en el versículo 31, 34 y 35, perdón, 33, 34 y 35, que Pablo está preguntando acerca de un quién. ¿Quién qué? En el versículo 33. ¿Quién nos acusará? No está hablando de qué, nos está hablando de quién. ¿Quién nos acusará? Y me llama la atención que inmediatamente él pone la respuesta. Si hay alguien que te acuse, hay alguien que ya te justificó. Y en el versículo 34, ¿quién te condenará?
alguien que ya hizo algo por ti, Cristo. Por eso la fe cristiana y el pensamiento, si quieren ustedes llamarlo la vida cristiana, la filosofía cristiana para su vida, es Cristo. O sea, si hay algo en lo cual se resuma cuando usted tienda a dudar del Señor, mire a Cristo. Y el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí él dice, y más adelante nos lo va a expresar. Por eso el dolor y el sufrimiento que traían las acusaciones y condenaciones que estaban en contra de los creyentes en Roma, les estaban haciendo dudar tanto de su posición como la unión con Cristo no depende de nosotros, depende de Cristo. Él fue el que hizo, Él fue el que murió, Él fue el que resucitó y ahorita nos lo va a recordar. La incredulidad ante esa presencia de Dios es causada por no vivir conscientes, convictos de que por su causa, me llama la atención que en la estructura del pasaje hay un amor de Dios que es de toda voluntad, hay un amor de Cristo que es sacrificial, pero entonces también está de nuestra parte entender que en el momento que aceptamos o recibimos ese amor de Dios, ese sacrificio de Cristo, inmediatamente nos convertimos en ¿qué? Según el versículo 36, en ovejas. Entonces el problema es que nosotros no somos conscientes de que nosotros, según el versículo 36, y es precisamente tomado de otra porción de las Escrituras, me llama la atención que está en el Salmo 44, 22, como una profecía para ese tiempo, pero a nosotros nos gusta el rol de ovejas en el momento que expresamos el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y junto a aguas de delicados pastos me hará. Pero aquí hay algo interesante, ¿qué somos las ovejas? ¿Y cuál es el rol y el papel que deberíamos entender aquí? Que también estamos amenazados, que también por causa suya, por vivir de acuerdo a su causa, el sufrimiento y el dolor va a venir innatamente. Aquí yo quiero conectar algo, no sé si usted ha escuchado o ha visto esta frase, quiero volver a conectar para empezar ya con la estructura. Y el tema, frente al tema del dolor y el sufrimiento, con la frase de algo cíclico, es una frase anónima, usted posiblemente la ha visto o la encuentra en redes sociales con unas imágenes, y dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Usted puede ver las personas que crecieron en medio de las guerras, de tiempos difíciles, pero hombres fuertes, entonces, ¿qué van a crear? Buenos tiempos, póngale cuidado. Tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos, pero los buenos tiempos crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Unos llaman que precisamente es el ciclo de la sociedad, y que cuando más estamos arreglando la situación de nuestra vida y estamos mejorando las circunstancias de nuestra vida, somos nosotros mismos los que la empeoramos. Y aquí yo quiero que usted saque una conclusión de que en todos los tiempos la presencia del amor, y usted lo puede ver en la humanidad como en su vida, en todos los tiempos Dios ha estado. El problema es quién duda y quién se olvida de él. En el caso de por qué los tiempos difíciles muchas veces no están determinados por circunstancias solamente, sino por las decisiones a esas circunstancias. Aquí yo quiero otra expresión, otro principio. Aunque Dios permite el dolor y el sufrimiento, también promete que su presencia estará con nosotros, y con eso estamos más que seguros. O sea, sin importar el tiempo, si es difícil, si es bueno, si los hombres son fuertes, son débiles, Dios permite, porque en su soberana voluntad, en la manera en la cual podemos conocer su soberanía en las Escrituras, entendemos que no evita, sino que permite, pero eso que permite nos dice que también Él está ahí. Cuando dice Dios es por nosotros, es el mismo Emmanuel, de Dios está con nosotros, Dios entre nosotros, pero ahí se conjugan una cantidad de atributos que no está solo en la cuestión de espacio y tiempo, sino Dios es por nosotros ayer, hoy y siempre, por la eternidad. Dios es por nosotros omnipresentemente, si estamos acá como si estamos, si Dios nos cambia las circunstancias de la vida y nos toca irnos para otro lugar, Dios también va a estar allá, o cualquier otra situación. El sufrimiento y el dolor, le pregunto, ¿le hacen dudar de la presencia de Dios? Y es precisamente lo que el Señor quiere que hoy
usted, llamémoslo así, erradique de su convicción, y por el contrario, quiero que vea estas tres certezas con las que podemos confiar de la presencia de Dios. La primera está en los versículos 31 al 33. Vamos a hablar de la certeza ante las cosas que nos acusan, y una certeza que podemos tener es que el amor de Dios es por voluntad. Vamos a hablar de la voluntad del amor de Dios. Es decir, el amor de Dios, cómo lo expresa y cómo nos hizo presencia de su amor voluntario ante las distintas acusaciones. Yo le pregunto, ante la acusación de alguien, sea cierta o sea falsa, pero normalmente cuando es falsa, si yo digo algo ¿a quién lo define? ¿A él o a mí? Hay algo interesante que cuando yo juzgo falsamente, cuando acuso a alguien, no estoy definiendo a la otra persona, me estoy definiendo a mí mismo, porque soy un acusador. Y esta palabra acusador es la misma que aparece en Apocalipsis 12, que es uno de los roles o de los papeles de Satanás, el acusador de nuestras almas. Aquí yo quiero que usted se note en los versículos 31 al 33, después de confrontar y de poner en duda también, es interesante que el argumento que está utilizando Pablo es, en esas mismas dudas que ustedes tienen, yo les quiero poner inquietudes. Sí, cuando él pone esas preguntas casi que sin respuesta, pero aquí con respuesta, es porque esas dudas que ellos tenían, los quiere dejar inquietos, porque muchas veces la duda es lo que nos mata. Versículo 31, después de decirnos ¿quién contra nosotros?, aparece allí en el versículo 31 esa parte, dice, ¿quién contra nosotros? Aquí parece que hubiera una pregunta sin respuesta. Si Dios es por nosotros, eso no es solo para los cargos, ¿no? Que a veces ponemos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Parte de esto es interesante cuando él dice ya en el versículo 32. Miren el amor de Dios. El amor de Dios se expresó de manera voluntaria, o también usted, sino que es que este concepto no es muy bien asimilado, de manera volitiva. ¿Sí? Está hablando no solo de voluntariedad de que lo dio, sino que es un acto de la voluntad. El amor de Dios es un acto de voluntad, no de sentimientos y emociones. El caso es que las circunstancias en contra, aquí aparece quién contra nosotros, es cuando todo está en contra. Las circunstancias en contra hacen que las emociones nos hagan dudar de la presencia de Dios. Y aquí Dios mostró su amor volitivo. Miren el versículo 32. El versículo 32 nos va a hablar de mucho de Dios. Me gusta, usted ha ido a la casa de alguna persona y que usted llegó y que usted pueda salir y decir, aquel o fulano no escatimó en gastos por atender. ¿Sí lo asimila? ¿Qué está diciendo de esa persona el hecho de que no escatime? Que es una persona generosa, que es una persona hospitalaria, que es una persona amorosa, bueno, una cantidad. Pero aquí me gusta es porque la idea de no escatimó. Es decir, Dios hubiera podido elegir otra manera de expresarnos su amor en la salvación, ¿no? No sé, como en el Antiguo Testamento, en la dispensación del Antiguo Testamento, fue pedir sacrificios de animales, pero para la gracia y para la época de nosotros nos dijo que era su Hijo, y precisamente lo quería hacer era por gracia. Dice, no escatimó, está hablando de que lo hizo sin reservas. Yo le pregunto, en la manera en la cual usted y yo amamos, ¿hay reservas? Muchas veces nos reservamos, y las maneras de amar al otro están siempre reservadas o limitadas ¿a qué? Según cómo el otro responde. ¿Se imaginan donde Dios? Y por eso el pensamiento triunfalista, fanático, religioso, quíteselo de mente. Yo en estos días estaba pensando, ¿por qué los cargos de conciencia de un cristiano si ya Cristo pagó? ¿Por qué los sentimientos de culpa si Cristo ya pagó? Obviamente hay que asimilar cuando pecamos y sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos, pero cuando usted entiende esto, dése cuenta, esa pregunta que aparece en el versículo 32, si ya nos dio a su Hijo sin reservas, nos mostró su amor, y por eso lo decíamos hace 8 días que nos predestinó. Él sabía cómo íbamos a hacer, si lo hizo antes, pues sabía cómo íbamos a hacer después. Como por ahí dicen que las relaciones de amor ojalá tuvieran un tráiler para saber cómo es
y con eso uno sabe si se mete a la película del amor o no. En ese sentido, Dios sabía el tráiler, sabía la película, sabía el final, sabía todo y decidió amarnos. Aquí, otorgando todas las cosas por gracia y misericordia. ¿Cómo no nos dará? Por favor, no aplique esto solo para las situaciones económicas, porque esto lo aplica mucho. Si Dios entregó a su hijo, pues ¿cómo no le va a entregar el carro, la finca y una cantidad de cosas que sencillamente le está diciendo aquí? Esa idea de otorgar, o en el versículo 32 lo que expresa, entregó, ¿cómo no nos dará? La expresión de dar está hablando de una connotación de perdón. Si Dios ya te perdonó a través de Cristo, ¿cómo no te va a perdonar todas las cosas? Es una muy buena interpretación de este pasaje, porque normalmente se toma solo con pídele a Dios porque ya te entregó a tu hijo, pues ¿cómo no te va a entregar una cantidad de cosas? Eso, ahí está el sentimiento del corazón de la persona, donde solo quiere ver bienestar y dinero en Dios, y ese es su Dios. Aquí me gusta el versículo 33 porque nos muestra no solo lo que hizo Dios, sino también lo que hizo Cristo. Pero ante las acusaciones del versículo 33, ¿quién es el que justifica? Dios. Dios, una de las expresiones de amor de Dios es que no nos pide nada para que Él nos declare justos. Fue Cristo quien lo hizo todo. El único acto que viene de parte de Dios y que nosotros respondemos en libertad es la fe, pero esa fe tiene que ser comprobada por la manera de vivir y en la cual el Señor transforma nuestras vidas. Entonces, en la manera en la cual Dios nos amó volitivamente, nos entregó a su Hijo, nos otorga todo el perdón, pero también nos declara justos a los escogidos por gracia. La voluntad del amor de Dios nos da la certeza de su presencia en las cosas que nos acusan de pecado, como en la posición que Él nos otorga. Él nos declaró justos y usted puede hacer lo que quiera, en el sentido de lo que el Señor tenga predeterminado para su vida. Pero si usted ha sido escogido por el Señor, aunque, como dice por ahí el dicho, aunque usted se quite, Dios ya lo hizo, ya lo determinó. Pero hay también unas cosas que intentaban, no solo para la época, sino para nosotros, nos intentan condenar y nos están haciendo referencia al sacrificio del amor de Cristo. Solo el versículo 34, cómo respondió Cristo y cómo el versículo 34 nos ayuda a entender muchas de las cosas que pasaron en nuestro pasado y que nos querían condenar y poner sentimientos de culpa y cargos de conciencia, para darnos a entender. Aquí está el Evangelio resumido en toda su esencia en solo el versículo 34. Ante la condenación de muchos para la época y para nosotros hoy, ¿cómo Cristo hizo presencia de su sacrificio ante las condenaciones? Recuerde que las circunstancias en contra hacen que busquemos la paz en las comodidades y no en el Evangelio. Muchas veces nos complicamos la vida por no entender el dolor y el sufrimiento en el diario vivir, y es porque queremos de alguna manera hacerlo distinto y buscar medios distintos a los que son el Evangelio. ¿Cómo se mostró el sacrificio, el amor sacrificial de Cristo? Dese cuenta, en el versículo 34, Pablo declara: Cristo es el que murió. ¿Qué significa que Cristo murió? Que Cristo venció el pecado por su muerte. Es decir, la muerte de Cristo tenía un propósito y era vencer el pecado. Y esto está hablando para nuestro diario vivir, en que Él es el que nos da la capacidad para que el pecado ya no nos domine. ¿Recuerdan capítulos 6 y 7 de Romanos? Ahora nos dice que porque venció la muerte, venció el pecado por su muerte. Esto es como una especie de sacrificio, el sacrificio que hizo que venciera la muerte. La resurrección es una muestra de que lo que más tememos, a lo que más tememos los seres humanos, ya fue vencido, para que usted y yo lo disfrutemos por fe. Pero me gusta porque ya están los dos actos pasados y en los cuales nosotros podemos hacer retrospección de nuestra fe. Pero si quisiéramos hacer una proyección de nuestra fe, ¿qué está haciendo hoy? Además y pareciera que Pablo está diciendo no fue poco o fue tanto, pero parece que no fue poco para Dios, que el versículo 34 nos dice: además de morir y resucitar, versículo 34 en la tercera parte, está a la diestra de Dios. ¿Sabe qué está haciendo a la diestra? Intercediendo por usted y por mí.
Recuerde que Satanás es el que quiere poner en cada uno de nosotros sentimientos de culpa, problemas de conciencia y cargos de conciencia que sencillamente no son del Evangelio. Pero ahora, no solo está a la diestra, sino está intercediendo permanentemente por nosotros. Versículo 34 es claro, nos dice que el sacrificio o el amor sacrificial de Cristo nos da la certeza de su presencia en las cosas que nos condenan, porque es intermediario de mejores bendiciones ante Dios. Por último, el versículo 35 y 36 nos van a decir no solo el amor de Dios, no solo el amor de Cristo, sino el amor tuyo como oveja. Y es la certeza ante las cosas que nos van a intentar separar. Hay cosas que usted y yo dejamos que en las circunstancias nos separen de Dios. Y yo estoy hablando de un separar, no un separar eterno, sino lo que la Biblia interpreta o lo que la Biblia declara cuando habla de, llamémoslo así, de descaríos. Cuando usted y yo nos apartamos del camino de Dios, y la ilustración es muy clara. ¿Qué le pasa a la oveja cuando se descarría? Y recuerde que descarriar no es el camino o el valija de la casa, sino descarriar es cuando nosotros intentamos buscar otros medios que no sean Dios, cuando no estamos siguiendo lo que Dios dice y nos llama a que sigamos. ¿Cómo nosotros expresamos esa confianza en su presencia? Recuerde que las circunstancias en contra hacen que pensemos que andar por la vida todo tiene que ser bienestar y seguridad. Nosotros pensamos que andar con Dios es bienestar y seguridad, ojo, solo en un campo de lo terreno. Yo aquí no voy a entrar en muchos detalles, porque esto lo voy a volver a nombrar en los versículos 37 al 39, pero me gustó porque hay algo interesante que él empieza a preguntar una cantidad de circunstancias. ¿Usted ha sufrido tribulaciones? Tribulaciones es cuando viene algo y lo afecta externamente. ¿Angustia o persecución? Y la manera de vivir o andar ante estas situaciones en contra es paciencia ante presiones externas. Pero en algún momento yo pensaba, ¿usted alguna vez ha sufrido, padecido hambre o desnudez? Literal, real. Que usted diga, Señor, no tengo ni con qué salir, ni unos zapatos, me toca totalmente descalzo, me toca buscar hojitas del campo. O realmente un hambre que usted diga, ya llevo 3 días, 2 días y no hay dónde comer. No, en la literalidad, porque está la presencia del amor de Dios, pero usted sabía que usted y yo sufrimos más por lo que pensamos al respecto de eso. Y el hambre y desnudez no son literales, la desnudez del hombre, sino en ver que Dios no va a hacer presencia. Usted y yo sufrimos muchas veces más, y aquí lo dice es precisamente que tenemos que tener confianza ante las dudas. Y las dudas internas, esas son internas. Aquí le pudiera usted aplicar Mateo capítulo 6 del 25 al 34, cuando el Señor Jesús dice, las aves, mirad las aves que no siembran ni ciegan, y nunca les ha faltado nada, cuánto más nosotros. Descanso ante las presiones injustas, peligro o espada. Recuerde que uno de los emperadores de la época tenía la buena costumbre de coger cristianos y exhibirlos en cierta manera para espectáculo a través de matarlos, peligro de los leones, usted puede verificar eso en Hebreos 11. Pero por último, en el versículo 36, en las dos partes nos va a decir, tenemos que ser muy conscientes ante amenazas permanentes, como está escrito, y si Dios lo escribió, es cierto. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Está hablando de las amenazas. Y por último, somos contados como ovejas de matadero. El andar en el amor de Cristo nos da la certeza de su presencia ante las cosas que nos pretenden separar de Él, porque nada de esto lo podrá lograr. Ahí aparece la conclusión. Y Dios es por nosotros. Recuerden que ese es el tema de hoy, lo que Dios quiere que le quede a usted. Dios es por nosotros porque en su voluntad nos entregó a su Hijo para que por medio del sacrificio en la cruz tengamos la certeza que en nuestro andar por la vida nada podrá separarnos de su amor, de su inmenso amor. Las circunstancias que usted y yo vivimos nos hacen dudar de esa presencia. Hay una frase que escuché de un pastor: las circunstancias no son Dios. Es decir, lo que usted esté viviendo, peligro, ahorita en la gratitud yo quería aportar, anoche fue una noche de muchos accidentes viales, hubo aproximadamente 3, 5, no sé,
y muertes, y hay unas imágenes crudas en las que siguen las páginas del municipio. Y pensaba yo, sea que usted salga en carro, a pie, en moto, lo que sea, hay algo interesante, que la presencia de Dios, y recuerden, no es triunfalismo. Si en algún momento le toca pasar a usted, enfrentar una situación de esa, Dios no va a dejar de estar ahí por más que usted, las circunstancias nos muestren. La certeza de esa presencia de Dios podemos percibirla cuando entendemos que el dolor y el sufrimiento son permitidos para que nos demos cuenta que a pesar de la duda, Él siempre estará ahí por nosotros. Ahí aparece la última frase, y es que la seguridad de la presencia de Dios es por nosotros, es más cierta que las mismas circunstancias, que nuestras emociones que la ponen en duda. No deje que sus emociones, sus sentimientos, las circunstancias pongan en duda que Dios es por nosotros. Padre, gracias, porque hoy nos recuerdas que esta verdad, esta certeza que quieres que vivamos, que nos convenzamos de ella, ha sido más real de lo que nosotros hemos dudado. Hemos dudado muchas veces de tu presencia y nos has demostrado en muchas maneras que a pesar de nuestro pecado, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la duda e incredulidad, tú estarás allí por nosotros. Gracias porque tú vas delante de nosotros y en medio de cualquier circunstancia ya tienes predispuesto, Señor, lo que vas a determinar, y de esa manera podemos confiar, que sea que vivamos, que muramos, somos tuyos, Señor. Te damos gracias por esta mañana en Cristo. Amén. Hermanos, ya por último, para despedirnos, vamos a honrar al Señor como dice en Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10, que nos dan una orden, nos dan una promesa. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor nos dice que lo honremos con nuestras primicias y de todos nuestros frutos. ¿Qué fruto hemos tenido esta semana? ¿Qué fruto hemos tenido durante toda nuestra vida? Y es el Señor el que nos provee, el Señor el que nos da. Y la manera de realizar nuestros lagares, nuestro sitio de trabajo, nuestro hogar. Entonces, hermanos, vamos a hablar al Señor, y después ya de todo este tiempo, pues vayan con Dios, Dios los bendiga. Recuerden de estarse inscribiendo para continuar viniendo a cada culto. Entonces, bien, para hermanos, pues creo que empezar por aquí, así como empezamos ahorita para la cena, y Dios los lleve con bien, hermanos. Muchas gracias por todo.